Muy buenos días a nuestros oyentes de la 104.1 FM y a quienes nos ven a través del canal de YouTube Aprendiendo Biblia y Religión. Comenzamos con nuestro programa hoy sábado 11 de junio. Continuamos con el programa de la semana pasada, Seguidores o Adoradores de la Biblia. Escuchen atentamente para que aprendamos muchísimo. A los que nos escuchen a través de la 104.1 los invitamos a que también nos sigan a través de nuestro canal de YouTube, a que compartan nuestro canal, a que cuando ustedes, los que nos escuchan a través de la radio, quieran volver a escuchar este programa, pues entren a nuestro canal en YouTube, lo buscan así, Aprendiendo Biblia sin Religión, y ahí ustedes podrán darse cuenta de todos los programas que tenemos durante todos estos años, quedan todos ahí guardados, grabados, para volver a escucharlos, para tomar nota, para seguir aprendiendo y profundizar en cosas que de pronto cuando estamos al aire, pues se nos quedan ahí cuando somos oyentes. Continuamos, un abrazo para todos ustedes, recuerden darle me gusta, compartirlo, un saludo a este maravilloso equipo y empezamos. Hola. Muy buenos días. Como siempre, les agradecemos su interés por estos programas, el aprendizaje que obtenemos, como la claridad que vamos teniendo sobre estos temas que a muchas personas nos interesa, y yo sé que a muchos de nuestros oyentes les interesa, sus familiares, sus amigos, pero no tienen un contacto con personas que ellos puedan sentarse a escuchar, preguntar, analizar, profundizar. Entonces, nosotros estamos, por medio de la corporación, estamos a su servicio para que compartan el link, nos pueden escribir, llamar, y como les decía Paula, ahora tenemos un canal de Aprendiendo Biblia sin Religión, en donde ustedes pueden mirar todas las actividades que como corporación hacemos para llevarle un conocimiento objetivo y un aprendizaje objetivo relacionado con el texto bíblico sin ningún contexto religioso. La semana pasada estábamos hablando de todas estas prácticas y toda esta mirada que le dan a este texto llamado la Biblia, que lo han colocado como un libro de adoración, un libro sagrado, un libro. La Biblia como libro es un libro editado, impreso en las diferentes editoriales, escrito en lenguaje humano, pero su relevancia consiste, hoy vamos a hablar realmente en forma objetiva, que es la Biblia, que debemos tener en cuenta. Ya vimos con suficientes ejemplos la semana pasada que el texto en texto es un libro como todos los demás libros, que tiene un autor, que tiene unos escritores, que tiene un mensaje, que se habla, que hay unas presentaciones de unas personas, de unos acontecimientos históricos verificables y que han sido verificados y que tienen toda su base histórica. No es un libro de contenido de leyendas, de novelas, de fantasías, de mitos, como a veces leo con diferentes escritores y periodistas que hablan que es un libro mitológico o que es un libro religioso. No trata de eso. Y para uno enterarse de qué trata el libro, cualquier libro, hay que leerlo y comprenderlo. Entonces, un libro para leer, hay que tener las personas que les gusta cuidar sus cosas, les gusta cuidar sus libros o les gusta cuidar su televisor, su ropa. Tratarán con cuidado este libro, no porque este libro tenga una unción especial en sus materiales, en su carátula, o que de ese libro salga poder. Entonces, hoy vamos a hablar de la objetividad y la realidad de este libro, porque hay que leerlo y porque hay que comprenderlo, cuál es la necesidad de leerlo, de escucharlo, las palabras. Lo primero que tenemos que aclarar es la importancia del autor del texto.
El autor del texto es el Espíritu Santo. Pero porque sea el autor del texto, supongamos si yo estoy leyendo 100 años de soledad, el escritor y el autor de esta novela, que es 100 años de soledad, escrita y producida por García Márquez, editada en una editorial, en una impresora, en lo que sea, no convierte el texto, el libro de 100 años de soledad, no lo convierte en García Márquez, como si yo me estuviera relacionando con García Márquez en persona, pero sí hay una relación con lo que escribe y cómo se presenta García Márquez como autor del texto dentro del texto, y podemos conocer formas del pensamiento del autor, aún muchas veces en un libro biográfico y autobiográfico conocemos detalles escritos por el mismo autor o el mismo escritor. Entonces, lo primero es que tenemos que comprender que la importancia de que tiene este texto, la Biblia, y lo que está ahí escrito y el mensaje que manda, que su autor es el Espíritu Santo, que el cual es Dios. Entonces, y mandando un mensaje y haciendo unas presentaciones, pero internamente tenemos algo muy importante, que no solamente habla el Espíritu Santo por medio de la inspiración, sino que tiene 40 escritores humanos a los cuales inspiró dentro de un contexto cultural de años, de personalidades diferentes, y no por eso sus escritos no proceden del Espíritu Santo. Es muy diferente, como el mismo texto lo aclara. Pero no es para colocar este texto con una vela, como para un amuleto de protección o cargarla debajo del brazo, y entonces eso me da una identidad porque yo la tengo debajo del brazo, o la leo todos los días, o la tengo en un sitio diferente como texto. No, usted puede cuidar ese texto y darle la importancia al contenido del texto. Y se basa en el autor del texto. El autor del texto es el Espíritu Santo, que contiene un mensaje muy importante. Ahora vamos a hablarle un poquito de la estructura. Cada texto tiene su estructura, tiene su lengua: hebreo, arameo, griego, lenguas humanas, el lenguaje humano, hablando de realidades tanto humanas, culturales, sociales, pero también dando un mensaje eminentemente espiritual divino, porque el autor es el Espíritu Santo, el cual es Dios. Pero también el Espíritu Santo nos presenta y nos habla y permite, algo muy importante, permite que dentro de ese texto, él inspirando y siendo el autor del texto, el Espíritu Santo permite que hable el Padre Dios, que hable el Señor Jesucristo, que hablen los escritores, que hablen muchas personas humanas. Les pongo un ejemplo. El Espíritu Santo viene y inspira, no en Pedro, sino en uno de los apóstoles, en uno de los evangelios, permite el Espíritu Santo, inspirando al escritor humano, que Juan o de pronto alguno de los miembros de este programa puede buscar rápidamente, donde el Espíritu Santo pone a hablar a Pedro. ¿Y cuándo pone a hablar a Pedro? Y no está escribiendo Pedro, pero pone a hablar a Pedro de una situación en donde Pedro está actuando. Viene y le pregunta a alguien, están en el proceso de juzgamiento de la crucifixión del Señor Jesucristo, de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces le preguntan, Pedro está por ahí, y se va ahí al patio donde están con unas calentadores, con unas fogatas, porque está haciendo frío, y entonces están ahí calentándose a la luz de la noche, porque lo están ahí juzgando ya en las horas de la noche. Entonces una de las muchachas que está ahí ayudando en el servicio, uno de los servidores que están ahí, se acercan de Pedro y le pregunta a Pedro,
pero el Espíritu no lo agarra diciendo, se acercó la muchacha donde Pedro, y no, sino una muchacha le habló a Pedro y escribe lo que la persona le dijo a Pedro. Entonces, y no dice Pedro contestó, sino que está ahí escrito, usted es uno de esos, usted conoce a este señor, y usted es uno de ellos, ¿verdad? Usted es un discípulo de él. Y Pedro dice, yo no lo conozco, yo no soy, pero es como si Pedro estuviera hablando y contestando. Y no solamente en este libro, en muchos libros escritos por personas humanas, ese estilo, como si uno estuviera en ese momento como presente en la conversación, como si estuviera presente en la conversación. Ahí no está escrito, dice el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que Pedro contestó tal cosa y que la muchacha... No, está uno enfrentándose como a la situación. Y no solamente característico de la Biblia, hay muchos libros en donde uno se sumerge y está como relacionándose con los personajes, y el autor, el escritor, uno no lo ve ahí, pero ahí el autor, el Espíritu Santo, es el que está como presentando lo que Pedro está haciendo, lo que Pedro está hablando, lo que la muchacha dijo, lo que Pilato dijo, y habla el Señor Jesucristo, respondiendo el Señor Jesucristo. Entonces eso es un texto también muy especial a nivel literario, es muy especial porque uno, como la mayoría de los textos, pero hay otros textos que son informativos. Entonces, la persona como en el periódico, entonces es un periodista escrito por tal, y entonces él narra lo que vio, lo que escuchó, y entonces otra persona narrando lo que está sucediendo. En este libro, como en muchos libros, los personajes como que actúan, como que uno los ve actuando, uno los ve hablando, es una característica distintiva del texto llamado la Biblia. Y entonces, como todo libro, contiene un mensaje, unos mensajes, algo que la persona está diciendo. Muy particular de la Biblia es que el Espíritu Santo usó este estilo literario humano en donde el Padre habla, el Padre interactúa, el Padre se presenta, el Padre Dios se presenta, pero también se presenta Pablo, se presenta Pedro, se presenta Pilatos, también se presenta el Señor Jesucristo, y es como si estuviéramos conviviendo con lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Es muy interesante este estilo literario de este texto. Y por eso yo considero que muchas personas se confunden y entonces consideran que el Señor Jesucristo está ahí por el estilo literario de cómo fue escrito este libro. Muy interesante, aún hasta para la lectura es muy, muy interesante, muy, muy personal, porque uno se está como relacionando con las personas. Entonces, y yo creo que por eso se ha llegado los seres humanos a considerar el libro, el texto, como la persona, porque está como relacionándose. Y más todavía que el autor está vivo, el autor es Dios, el Espíritu Santo, y nos hace no solamente leer y comprender el mensaje o lo que está sucediendo, sino que nos hace relacionar por medio de su poder, nos hace relacionar con todas las situaciones, y principalmente nos hace relacionar directamente con el Padre, con el Señor Jesucristo, hasta con Pedro, con Pablo, y uno termina como siendo como muy conocidos de estas personas, y de estas personas conociendo. Algo muy importante, porque el autor, que es el Espíritu Santo, la persona del Señor Jesucristo está viva, el Padre está vivo, y se relaciona en ese momento por medio de su palabra. Se relacionan con cada lector, que se relacionan, lo meten a uno en el mundo de ellos. En la relación, es una relación muy personal, pero no porque la está haciendo el libro, ni las letras del libro, lo están haciendo ellos.
porque eso que está ahí escrito, eso está mostrándolo a ellos, están hablando ellos, están actuando ellos, y entonces se salen, podríamos decir nosotros, como que se sale del texto porque están vivos y son actuales y están haciendo una relación con el lector por medio de su palabra. No sé si de pronto alguno de ustedes puede leer algunos versículos o aportar algunas situaciones, porque todos los que estamos aquí somos lectores y comprendiendo lo que dice el texto y relacionándonos ya fuera del texto, relacionándonos con estas personas que están vivas y con estas personas que son Dios, con el Padre Dios, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. No nos podemos relacionar con Pedro porque Pedro está muerto, está enterrado, murió físicamente, y todos los escritores del texto murieron. Los escritores del texto están muertos, enterrados, con vida, pero enterrados, esperando la resurrección de sus cuerpos. Entonces, con ellos no nos podemos relacionar porque no están con existencia física. En cambio, el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sí tienen existencia. Y están vivos, no están enterrados. El Señor Jesucristo, que tiene su cuerpo humano, resucitó y es Dios con su cuerpo humano, y por eso se puede relacionar con nosotros. El Padre se puede relacionar con nosotros y nosotros con el Padre y con el Espíritu Santo nos podemos relacionar en directo, no solamente con medio de su palabra, pero por medio de su palabra ellos se han presentado, ellos han revelado y han expresado cómo hacen, cómo actúan, quiénes son, qué piensan, qué han mandado, qué no han mandado, qué han hecho y qué están haciendo y qué van a seguir haciendo en favor del ser humano. Entonces, los escucho que podamos aportar algunos versículos con la explicación del contexto y algunas consideraciones que ustedes hayan llegado en la vida de ustedes, que es la Biblia, si la andan adorando al texto, a la Biblia, al objeto, o con quién se están relacionando a raíz de la comprensión del mensaje de la Biblia. Sí, muy buenos días para todos, a todos nuestros oyentes. Para tener la referencia de lo que estás hablando ahorita en cuanto a Pedro, eso se encuentra en Mateo 26, para el que lo quiera leer completo, pero vamos a leer Mateo 26 y el versículo 69, que está la situación. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Entonces ahí se puede como apreciar la situación que estabas planteando, que es una situación donde está Pedro, algo que está sucediendo, pero que es el Espíritu Santo quien está como contando en sí esa situación, Pero más aunque que haya... contando, está hablando Pedro y está hablando la muchacha que le hace, se ve la relación que hay como si estuviéramos viendo como una representación en televisión o en cine, están actuando, comprende, y es muy interesante, y otros muchos libros tienen esta especie de escritura en donde uno se siente relacionándose con las personas, o uno estar ahí en la mitad como de testigo viendo la conversación y escuchando la conversación. Así es. Frente a lo que tú mencionabas, hace tiempo, incluso antes de empezar a leer el texto bíblico, yo ya había escuchado mucho y había como alcanzado a dimensionar que la Biblia como libro era un libro que estaba impactando mucho los tiempos, las civilizaciones, y que muchas personas de todos modos como eje político, moral de la historia humana, de sabiduría, de su profundidad lingüística y literaria, ya lo estaban tomando como un referente. O sea, la Biblia como texto, aunque usted lo lea con la intención de relacionarse con su autor o no, para muchas civilizaciones es una profundidad muy grande. Entonces, en la medida que iba avanzando en los estudios, y que ya después
me dieron esa buena noticia de parte de Dios de que era la salvación y empecé a quererme relacionar con este Dios vivo, pues ya empecé a entender las profundidades incluso más allá de esas que normalmente yo había escuchado. Para mí este texto se ha convertido como en el inicio, como cuando tú tienes un primer momento de unas fases que son necesarias para llegar a una última instancia, y es como esa primera puerta de relación, es cuando yo digo quién es la doctora Vilma, y venga, doctor, usted cómo piensa, usted qué ha dicho, usted muéstreme un poquito como cuando hace una entrevista laboral y dice, ¿usted quién es? Usted, cuénteme cómo son sus pensamientos, usted tiene hambre de crecer, de no crecer. Y empieza una primera instancia como de relación, pero bajo lo que es la palabra hablada o en este caso escrita, porque uno también puede encontrar eso y esa es una primera instancia. Y para mí al principio de todo es esa ventana, es poder comprender qué dice ese texto ya a profundidad, que indiscutiblemente me ha llevado al resto de las fases, o sea, como al resto de las etapas de la relación en donde yo ya digo, ve, creo que lo que tú estás diciendo tiene sentido, no tiene sentido. O sea, aunque no me parezca, aunque yo piense que eso está raro, es ya un nivel más avanzado porque se ha detenido uno a comprender, a querer introducir en uno como ese pensamiento, y eso inevitablemente te lleva a una relación de decir, sí, charlemos sobre lo que usted está pensando y ya después sí, venga, creo que yo estoy también de acuerdo o decido creer también eso que usted está diciendo. Entonces, para mí, inicialmente, en el texto como tal, es una ventana que se abrió a conocer lo que ha dicho esa persona y que trascendió más allá de lo que la gente piensa. Mucha gente piensa realmente como en política, en principios, en moral, venga, leámosla, pero fue mucho más allá de eso hasta el día de hoy que está aún, o sea, eso es un ciclo virtuoso de conocer y de ir a una relación mucho más profunda en lo que Pero ha pasado en mi vida. la ventaja de lo escrito en este texto es que el autor está vivo. Ujú. Los personajes que se presentan en la Biblia están vivos. Es lo que les he dicho, que podemos hacer una relación. Supongamos, yo puedo escribir un libro autobiográfico mío, pero entonces, y si ya después, ya estando yo muerta, ¿cómo confirmo? Y muchas personas pueden hablar de mí, pero la confirmación es que si tienen la posibilidad de hablar conmigo para confirmar, para verificar lo que yo estoy diciendo de mí o lo que están diciendo de mí. Esa es la gran ventaja de la Biblia, que su autor está vivo. Entonces podemos relacionarnos con él, no solamente por medio del libro. En el libro tenemos unas presentaciones claras, certeras, de hechos históricos, de situaciones históricas y hablándonos de cómo piensan estas personas, pero no es yo escribiendo cómo piensan, ellos mismos escribiendo, actuando cómo piensan, cómo son, qué han hecho, pero algo muy importante que yo lo puedo requete confirmar porque están vivos. El Padre está vivo y yo puedo hacer una relación con el Padre. El Señor Jesucristo está vivo, resucitado, y yo puedo hacer una relación con Él. Y el Espíritu Santo está vivo y yo puedo hacer una relación con el Espíritu Santo. Y no puedo detener, pero sí tengo que contar y tengo que tener en cuenta, cuando yo digo contar, tengo que tener en cuenta lo que el Espíritu Santo dejó por escrito acerca y con la presentación del Padre, acerca del Señor Jesucristo y con la presentación del Señor Jesucristo. Cualquier persona viene, como ha sucedido siempre, no, es que yo creo que lo que está diciendo el Espíritu Santo es tal cosa y que lo que hizo el Señor Jesucristo es tal cosa, y no tengo en cuenta el contexto, qué es lo que está pasando, si eso lo está validando Dios o no lo está validando, porque muchas cosas están en el texto bíblico inspiradas por el Espíritu Santo, que fue la realidad de lo que pasó y sucedió o de lo que va a pasar, pero hay muchas cosas inspiradas en el Espíritu Santo que son la verdad y la objetividad de lo que pasó. Vamos, en este caso de Pedro, la persona le preguntó
que si conocía a este que iban a crucificar, a este hombre, y Pedro lo negó y dijo que no lo conocía. O sea, Pedro mintió, pero el Espíritu Santo escribió eso, esa situación, y presentó esa situación que Pedro mintió, porque sí lo conocía, y eran ya más de 3 años de ser discípulo de él, y entonces nosotros no somos discípulos de la Biblia, somos discípulos del Señor Jesucristo, el cual se presenta. Y como dice Mauricio, inicialmente lo conocimos con la presentación que ha hecho el Espíritu Santo en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Mucha gente dice que el Antiguo Testamento no habla del Señor Jesucristo, habla y nos presenta y actúa el Señor Jesucristo en esos tiempos históricos del Antiguo Testamento. Lo mismo en el Nuevo Testamento. Entonces, es muy diferente tener la Biblia como un referente cierto y verdadero, porque ¿quién lo está escribiendo? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que está colocándonos en todos esos hechos? ¿Quién es el que nos está orientando, mandando, direccionando? Es el Espíritu Santo. Y nos está enviando y direccionando a que conozcamos al Padre y también conozcamos al Señor Jesucristo. Pero con toda esa información objetiva, valedera y cierta, nos relacionamos con ellos tres. No nos podemos relacionar con ellos tres en verdad si descuidamos la información certera de su propia boca, del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. No nos podemos inventar como nos hemos inventado un Padre celestial y lo llamamos Padre celestial. No nos podemos inventar como si nos hemos inventado la humanidad, nos hemos inventado cantidad de Cristo y cantidad de actuaciones de Cristo, y muchas veces decimos, no, es que el Cristo caído fue el que me sanó. No hay ningún Cristo caído según el texto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice, primero nos dice que en ningún momento Cristo se cayó con la cruz, que mucha gente está convencida que el Señor Jesucristo se cayó con la cruz, y le han dado credibilidad a esa información errada. ¿Por qué? Porque en el texto bíblico el Espíritu Santo nos lleva a ese momento histórico y no se cayó. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no cargó la cruz, no la cargó. Entonces, en las películas y en todo lo demás nos enseñan de que se cayó en la cruz y que cargó la cruz. ¿Por qué? Porque no hemos ido a la fuente, y la fuente valedera, perfecta, que nosotros tenemos que decidir si le creemos al Espíritu Santo, y aún hasta si le creemos el texto. Muchas personas cogen versículos, pasajes del texto, pero si uno les pregunta, ¿usted cree que el autor es el Espíritu Santo? Ah, no. Entonces eso pierde validez. Eso pierde validez. Esa palabra escrita pierde validez si el autor no es el Espíritu Santo. Es que la autoridad de la Biblia está en su autor, no en la Biblia. La Biblia adquiere autoridad, es por el autor. Cada libro adquiere autoridad de su mensaje, de lo que está narrando, de lo que está diciendo, por su escritor, su autor. Porque si no, miren que los autores de los libros de autores desconocidos, apócrifos y con seudónimos que no se sabe ni quién es ni para dónde va, tienen autoridad. Ah, ¿quién lo dijo? Ah, no se sabe. Ah, no, eso no. Tendría uno que confirmar y la persona decir, vea, yo confirmé esta información, pero ya hay otro autor, ya hay otro testigo, ya hay otro escritor, ya hay otro afirmador. Entonces yo le estoy creyendo es al autor. Tenemos que conocer al autor y tomar la decisión si yo le voy a creer al autor. Esa es la importancia, si yo le voy a creer al autor. Entonces el autor está diciendo que el Señor Jesucristo es el Salvador. Ah, no, pero que a mí no me parece. Se va a inventar otro salvador de parte de Dios. Tenemos muchos salvadores. ¿Y salvador de qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué?
¿no? Ahora mismo cuando empezaba el programa, ustedes estaban hablando que no he visto el video de una persona que le dijeron que si les gustaría, ya que ustedes lo leyeron y lo cuenten ese hecho, como ¿para qué? ¿Para qué no vamos a ir? Mucha gente me pregunta, bueno, para mí, ¿qué es importante de leerme el Antiguo Testamento? Que son cosas que pasaron en la antigüedad. A mí qué me da ni qué me viene, qué pasó con Abraham, qué pasó con Moisés. ¿Por qué el Espíritu Santo me habla de Abraham y de Moisés? ¿Y por qué Moisés me habla del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que tiene que ver conmigo? Pues tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Y entonces cuando uno lee el texto y lo comprende, uno va que es vital de importancia por algo que también dejó escrito el Espíritu Santo y que confirmó el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué es tan importante yo leer el Antiguo Testamento y entenderlo y creerle al Espíritu Santo? Muchas expresiones, no es que yo le creo en la Biblia y yo creo en la Biblia. No, yo no estoy creyendo en la Biblia, yo estoy creyendo en el Espíritu Santo que dejó por escrito en un texto llamado la Biblia. Eso es muy diferente. Mi relación es con el Espíritu Santo que lo dejó por escrito. Ciertas situaciones que tengo yo que saber para poderme relacionar con el Padre, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la importancia de yo relacionarme con ellos? Que de ellos depende mi presente, mi futuro, mi existencia, mi vida, mi muerte. ¿No es? No mi desaparición, sino mi vida eterna o mi condenación eterna o mi salvación. También, de paso, también cómo yo me relaciono con el Padre, cómo me relaciono con el Señor Jesucristo, cómo me relaciono con el Espíritu Santo y en qué me beneficia. Vean, esto hay un factor de beneficio para el ser humano, no de beneficio para Dios. Eso es muy importante. No de beneficio para Dios, de beneficio para el ser humano, porque ellos están en función de amarnos a cada ser humano y que nosotros estemos bien, estemos bien. No es que estemos por ahí sufriendo, no como algunas personas dicen que no, los que medio aceptan que nos crearon, otros no aceptan que nos crearon, sino que salimos, yo no sé, de una babosa y que esto explotó y todo lo demás. Y entonces eso es catastrófico. Uno estar parado de que fue creado por una explosión o por unas situaciones sin sentido, sin ninguna persona inteligente, como cuando las personas no conocen de quiénes son hijos, y por qué nací, y de dónde vengo, y a dónde voy. Eso es una inseguridad muy, muy para el ser humano. No saber sus raíces, de dónde viene, ni para dónde va, ni quién es, ni nada. Eso es una locura. Eso termina uno enfermo mental. Eso es un desastre para el ser humano. El ser humano es creado y todo lo creado tiene que tener una razón de su procedencia y por qué y para qué y quién es. Eso es vital para el ser humano. Los dejo hablar. Sí, quería leerte, inclusive lo tenía aquí listico para leer y fue muy bueno porque precisamente de eso hablaste en este momentico. Voy a leer en 1 Corintios 2:9 y de lo que les hablaba la semana pasada. Recuerdo que cuando empecé a leer la Biblia, que fue una cosa que me gustó muchísimo, que yo les hablaba de la importancia de verlo aplicado, de vivir esa realidad o de vivir ese conocimiento, esa experiencia con la Biblia, que primero pensé que no lo iba a poder leer todo y como les compartí en la semana pasada, ya la he leído varias veces. Y en 1 Corintios 2:9 les quiero leer esto que me parece muy especial y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y ahora hablábamos que el Espíritu Santo está vivo. El Padre y el Señor Jesucristo están vivos y nos podemos relacionar con ellos. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es Él el autor, es Él el que las conoce y es Él el que las revela a través de este texto que llamamos la Biblia.
Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura. Recuerdo que hace muchos años escuchaba que el que lea la Biblia se vuelve loco, ¿cierto? Yo ya llevo más o menos 22 años leyéndola y al contrario, cada vez siento que puedo ser más cuerda de conocer lo que el Espíritu Santo revela, entonces me pareció muy interesante compartirles este. Sigo leyendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quería leerles ese porque el leer la Biblia me ha permitido conocer al Padre, al Señor Jesucristo, conocer la mente de Cristo y tener esa posibilidad de tener yo la mente de Cristo. Eso ¿Hay algún otro que nos quiera aportar en donde Moisés y toda la Biblia, de qué habla y cuál es su mensaje? Doctora, yo escuchando lo que como ha venido desarrollando. No se te oye casi. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí sí. Listo, no, que como se ha desarrollado el programa, hay una observación que quería hacer. Y es que la Biblia es un texto inspirado por el Espíritu Santo, pero es un texto escrito por seres humanos, con estilos literarios y con palabras humanas y con las formas de... Mientras usted nos estaba, cuenta el Espíritu Santo, a través de usted nos estaba dando todo esto que nos decía, yo me ponía a pensar en la Biblia, en cada libro, cómo está escrito. Y muchas veces la gente tiene una concepción acerca de los libros, pero cuando se acerca a ellos se encuentra algo diferente. Entonces, en la Biblia está muy presente que se narran historias de situaciones que vivió el pueblo de Israel, pero son historias que está contando el Espíritu Santo en el marco de lo que fue su plan, en el marco de lo que ha sido su actuar desde que creó, desde la creación hasta la historia del Señor Jesucristo. Es normal encontrarse muchos elementos cuando se narran historias que cuando los vemos en otro libro los entendemos perfectamente y podemos hacer la asociación a un reportaje. Uno sabe leer un reportaje y se da cuenta cuando está hablando el periodista y cuando está contando una situación que sucedió. Entonces, cuando uno se lee la Biblia, tiene que preparar a que se va a encontrar con las mismas situaciones que se encuentran en otro libro. El libro es un libro que uno puede leer y se entiende, no es complejo de entender. Y no es complejo de entender porque está escrito en palabras humanas y no hay nada misterioso, no hay un mensaje oculto, no hay unas palabras que están dichas de una forma, pero es para que las entiendan aplicando no sé qué forma de extraer las palabras. No, es un mensaje sencillo y con una línea conducente de historia que si uno lo lee hasta queda impresionado porque fue escrito en mucho tiempo. O sea, fue escrito, el Antiguo Testamento es más o menos un periodo de 1600 años. Y después digamos, para 400 años y arranca con el Nuevo Testamento y se demora más o menos otros 100 años. Y aún con ese periodo de tiempo tiene una línea conducente en la historia y siempre habla de una cosa, que podemos encontrar ese mensaje perdón que me perdió aquí, en Juan 20:30, que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Para eso están escritas las que hay ahí. Doctora, con respecto a esto que está hablando también, Amán, de lo que está escrito ahí. Subo un poquito. Nosotros, por ejemplo, yo acabo de terminar, estaba entregando justamente un proyecto para graduarme en una maestría que estoy haciendo en lectura y comprensión de lectura, específicamente en lingüística. Y el ensayo, yo lo hablaba con varios de ustedes y me han mencionado en otros momentos, pues ha tenido que ver sobre lo que yo tengo que usar, conocer, para yo comprender un texto. Y lo hice específicamente sobre una palabra de la Biblia, que es la palabra eclesía, ¿cierto?
Pero en la medida que se fue desarrollando todo lo que tuve que leer a nivel histórico para desarrollar este documento, empecé a darme cuenta, igual que Albanuri y que Mauricio y que todos los que estamos aquí presentes, pues llevan muchos años leyendo este texto, relacionándonos con estas personas de la deidad. Y es muy interesante porque todo se necesita para poder tener esta relación más allá del libro. O sea, se requiere poder comprender quiénes son ellos, quién es su autor, creer en quién es su autor para poder desarrollar ese componente espiritual que tiene la Biblia como un libro que es tan especial, pero también se requiere, yo en la medida que leía, se requiere tener este conocimiento social, cultural, histórico, para yo saber, y me parecía fascinante porque ayer estaba terminando de darle como la última pasada a este documento antes de enviarlo, y en Hechos se habla justamente de lo que pasaba con Pablo cuando estaba en Atenas y llegó a este sitio que se llamaba el Areópago, creo que era, donde se sentaba o se hablaba y se discurría de muchos temas. Y resulta que en un documento que tuve que leer de historia de la conformación, digamos, de los templos y de las iglesias, hablaba de la importancia del areópago, de lo que era el areópago, qué pasaba con esto en el momento de Atenas, de Grecia. Y eso es fascinante uno ver que lo que está escrito en la Biblia, lo que dejó escrito y consignado el Espíritu Santo, que es el autor a través de sus escritores, sí existió. O sea, yo puedo, eso que dice en Hechos, por dar simplemente un ejemplo, podría dar muchos más, pero eso que estaba narrando el Espíritu Santo en Hechos, que estaba pasando con Pablo, sí pasa en la realidad y sí pasó en la realidad del primer siglo. Entonces, para mí, que he leído la Biblia en diferentes momentos de mi vida y desde varias ópticas y miradas, de manera corrida o no corrida, pero haber tenido un poco más de contexto me ha permitido darme cuenta que sí es fascinante ese libro, que sí narra cosas reales, y con eso me gustaría que encontré ahorita, esto es este versículo que ya les voy a decir, Lucas 24:44, donde dice: y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está sobre mí escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y por qué les leo esta parte? Porque yo necesito saber cuál es la estructura de este libro para poder, por ejemplo, entender ese versículo, que es los salmos, los profetas. O sea, si yo no conozco la estructura de este libro, como inició inclusive la doctora Vilma al principio de que era un libro, que tenía un título, un autor, un contenido, yo necesito conocer esa estructura para cuando la lea poder comprender y de cada detalle que está ahí, que me permite a mí afianzarme de ese conocimiento, no solamente de la parte espiritual, que es muy importante, porque efectivamente, como lo decías tú ahorita, doctora, es trascendental para mí porque me da vida, porque me da perdón de pecados, no la Biblia, es la persona que está hablando a través de ella, porque estamos hablando de vida, de salvación, pero también cuando a ver, no sé si esté mal y por favor me corrige, doctora, cuando yo dejo de verlo en esa connotación espiritual, o sea, es que yo tengo que leer la Biblia por la connotación espiritual, ¿no? Es porque realmente es un libro fascinante, es un libro que, y como me lo explicaba inclusive la docente de esta maestría, que es doctora en lingüística, me explicaba la importancia de este libro y la importancia de las epístolas que hay en el Nuevo Testamento, porque me cuentan a mí muchas cosas de la antigüedad que hoy en día han determinado la vida de nosotros, han determinado la ciudadanía, han determinado la sociedad actual de lo que pasó, por ejemplo, en el primer siglo, y a eso sumemos lo que pasó antes de Cristo. Vamos, ahora que nos hace este recorder y en los momentos en que estamos viviendo la democracia, podríamos decir que los creadores de la democracia, los ideólogos de la democracia, no son todas estas personas en la actualidad. Eso viene desde Grecia antigua. Entonces, y los postulados y los principios se los crearon y se los inventaron y los practicaron y nos llegó hasta el día de hoy. Es una herencia de los antiguos, porque yo no sé por qué a veces creemos que los antiguos son todos los que hemos heredado todas estas ideas en todos los campos, filosofía, historia, lingüística, medicina, de doctrinas y de dioses. Hasta el día de hoy seguimos trajinando con toda esta cantidad de dioses de la antigüedad y han llegado hasta el día de hoy. Hay personas que todavía están con adoradores de esos dioses. Entonces,
es sumamente porque en este maremándum de información y de conocimiento que tenemos hoy en día con nuestras redes sociales y toda esta tecnología, encontrarse una persona, un autor o 3 personas que nos digan la verdad sobre nosotros y sobre ellos, y tener este conocimiento con este maremándum de información y de desinformación, y no solamente de la creación, de la vida, de la existencia, de la historia, sino hasta de uno mismo, que ya uno no sabe ni quién es, ni para dónde va, ni dónde viene. Pero encontrarse con 3 personas que nos crearon y que nos hablan y dejaron por escrito cómo nos crearon, quiénes somos, que ellos nos aman, que están preocupados. Hay muchos mentirosos que han distorsionado que, bueno, nos creó, pero nos botó aquí a que nos matáramos. Eso no es cierto. Eso es calumnia. Entonces uno tiene que conocer la verdad de la fuente, no de oídas y no de personas que aún que se relacionaron también con nosotros a punta de mentira o se relacionaron con ellos a punta de mentira. Entonces, como mismo dice el Espíritu Santo en su escrito, es la palabra más segura de ellos, acerca de ellos y acerca de nosotros. Y yo creo que eso es de vital importancia. De vital importancia. Yo sé que cada uno de nosotros, allá en el fondo, cada ser humano, sea ateo o no sea ateo, sí le es vital para dónde vamos. Y ese es el cuestionamiento de dónde venimos y para dónde vamos y cuál es el propósito de estar aquí en esta tierra. Eso es fundamental. Cada uno siempre hace un alto y dice, ole, ¿para qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Y muy importante, que estas 3 personas que nos crearon deben de saber y saben cuál es el devenir de nuestra existencia y quiénes somos y para dónde vamos y qué nos es provechoso a cada uno de nosotros. ¿Qué nos es provechoso? Nos han dicho 50.000 cosas que es provechoso, cuando al final nos damos cuenta de que eso no era lo que nos convenía realmente. Eso lo pueden decir nomás las personas que nos crearon y que nos aman y que existen y están vivos. Mira, hay una cantidad de personas a lo largo de la existencia de la humanidad que han creído en 50.000 dioses, los cuales no existen. Y en este momento hay cantidad de personas creyendo en un Cristo, creyendo en un Jesús que no existe, porque no saben las características de este Jesús y quién es y cómo actúa y a qué vino. Y sin leer la Biblia, y a muchos leyéndolo la tuercen y dicen, como les estoy diciendo, todo el mundo está convencido, hacen ejercicios religiosos con la caída del Señor Jesucristo, cargando la cruz. Doctora, Figúrense. que me acabé de acordarme de la que usted hablaba, y es en la medida que yo leo este texto, la Biblia, y conozco de lo que hay alrededor de ella, puedo conocer o sea, lo revolucionario de este autor, y me encanta porque es que justamente él revolucionó el concepto de lo que era, por ejemplo, la eclesía, la asamblea del primer siglo. Pero no solamente de ese concepto, él revolucionó el concepto de lo que es el amor, el concepto de vida, o sea, él muestra porque cambia, como que en ese discurrir, en ese transcurrir del desarrollo del ser humano, que nos hemos movido en diferentes principios, situaciones de la vida por la muerte del ser humano, pero él ahí en su palabra muestra, evidencia las transformaciones que ha tenido por él y por lo que él ha hecho y por lo que él ha dicho quién es él, la transformación de cada cosa del ser humano. Y lo veo desde justamente la palabra que yo analicé, que fue la eclesía, que él transformó esa asamblea, esa eclesía, esos convocados, y así es con cada cosa. Entonces es fascinante poder leer la Biblia, pero con esta apertura de su escritor, de sus escritores, de su autor, de quién es su autor, de por qué está escrita, para qué la dejó escrita, por qué es importante, qué determina, y todo lo que yo puedo conocer inclusive más allá con solo leerla.
Así el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo dejó por escrito que toda la Biblia habla del Señor Jesucristo. Pero no del Señor Jesucristo por allá lejano, sino un Señor Jesucristo cercano al ser humano, que vino a esta tierra y se hizo hombre para darnos perdón de pecado y vida y salvación y resurrección. ¿Cómo es que hay personas todavía adorando al Cristo muerto? O adorando la Biblia. La Biblia no murió, es un libro que contiene los hechos, las palabras y nos presenta en total verdad por su autor quién es el Padre, quién es el Señor Jesucristo y quién es el Espíritu Santo. Pero el texto no es el Padre. El texto es Dios hablando, pero el texto no es el Señor Jesucristo. Pero conozco la verdad acerca del Señor Jesucristo, en donde yo me puedo relacionar en verdad. Si yo me sigo relacionando con el Cristo crucificado, no me estoy relacionando con el Cristo ni de la Biblia. Porque la misma Biblia contiene y deja por escrito con pruebas irrefutables en ese tiempo que resucitó y resucitó en su cuerpo, con su cuerpo humano. Entonces no se transformó, no se reencarnó con su mismo cuerpo. Desde siempre tiene su cuerpo y va a volver con su cuerpo. Resucitado, vivo, no está crucificado. Entonces las personas muchas, no, que deje, que esa es mi tradición, que esa es mi cultura, que esa es mi creencia. Así puede ser su creencia, yo no estoy combatiéndole su creencia, pero no se está relacionando con este Cristo Salvador que murió en una cruz, no se está relacionando, porque murió en una cruz y es una verdad, para perdón de nuestros pecados, pagando la pena de muerte de nosotros, la deuda de muerte por pecadores, pero resucitó y está vivo. Entonces yo me tengo que relacionar es con el vivo, el cual estuvo crucificado por mí, pero resucitó y está vivo. Yo no me puedo seguir relacionando con el crucificado. Y como hablamos en unos programas pasados, yo no tengo que relacionarme y adorar la cruz. ¿Cómo así que adorar la cruz? Al que tengo que adorar es al Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre. O adorar al Padre y adorar al Espíritu Santo, que son Dios. Pero yo, ¿cómo voy a adorar la cruz? Por falta de conocimiento. Ah, pero es que la Biblia dice que lo crucificaron en una cruz. Sí, pero siga leyendo. Pero también dice que resucitó. Y que nadie guardó la cruz. Al que sepultaron al Señor Jesucristo, no lo sepultaron con la cruz. La cruz se quedó ahí. El madero se quedó ahí y lo más seguro que después crucificaron a otros en esa cruz hasta que se destruyó. Pero no conservaron la cruz. El que resucitó fue el Señor Jesucristo, no la cruz. El que está vivo es el Padre y es de naturaleza espiritual. Pero lo hemos pintado con cuerpo humano. El Padre no tiene cuerpo humano, no tiene materia. Es de naturaleza espiritual, es de una persona. Y entonces, delante de un cuadro o en la Biblia, porque aquí habla del Padre y el Padre está aquí hablando y dejó por escrito lo que está hablando. Muchas de las cosas que nosotros hablamos están aquí grabadas, pero ustedes nos tienen que relacionar con nosotros y nosotros nos estamos relacionando con ustedes. Es la realidad, estamos relacionándonos con ustedes y ustedes se están relacionando con nosotros, pero tenemos que salir de esta grabación. Tenemos que salir de esta grabación para hacer un relacionamiento personal cara a cara, vivencialmente, pero nos han ido conociendo por estas grabaciones y tienen un concepto de mí por estas grabaciones y por estas presentaciones y por estas relaciones, pero basado en eso, tienen que relacionarse conmigo y confirmar, como les he dicho, antes de la pandemia, estaba yo en un restaurante y se me acercó una persona que no conozco, por los radios no lo conocemos,
y no me están viendo. En ese tiempo, hace muchos años que salíamos por otras emisoras, la persona se me acercó y me dice, ¿me permite saludarla, doctora Vilma? Y yo le digo, ¿de dónde me conoce? Digo, la reconocí por la voz. Y a mí, muchas personas a veces le choca mi tono de voz, pero en ese momento me fue tan agradable cuando esta persona me dijo, la conozco y la reconozco por su voz. Y su voz me es agradable y la reconozco. ¿Me permite saludarla? ¿No? Fue muy emocionante yo conocer cómo se llama usted y ella de uno de los oyentes que nos escribe, y me dio mucho placer que me reconociera por la voz. Y nosotros en la lectura de la Biblia escuchamos hablar al Señor Jesucristo y le podemos ir reconociendo la voz. ¿Cómo le reconozco la voz? Por medio de su palabra escrita. Por medio de su palabra escrita. Entonces, sabemos cómo habla, cómo dice, cómo se expresa, cómo siente por medio de su palabra. Y ya en esta relación, ya yo voy seguro, como esa señora se acercó muy segura a mí por la voz. Se acercó muy segura que era conmigo que estaba hablando. Y no me había visto. No me había visto. Pero me reconoció y el Señor Jesucristo pues dijo, por mi palabra, los míos reconocerán mi voz. Por mi palabra, y tenemos su palabra escrita. Sabemos cómo piensa, cómo habla, qué dijo, qué no dice. Y si en cualquier momento usted hablando con el Señor Jesucristo, él le dice una palabra, pero usted ya conoce por medio de la palabra escrita en este texto llamado la Biblia, y usted dice, pero ¿cómo así que se está contradiciendo? Está diciendo una cosa contraria a lo que dejó por escrito. Sepa y entienda de una vez por todas que no es el Señor Jesucristo que le está hablando. No, porque él no se va a contradecir. Él en el siglo primero no iba a decir una cosa, actuar una cosa, y ahora en relación con usted va a contradecirse lo que dejó escrito. Y para mí, por eso le agradezco mucho al Espíritu Santo que le haya dejado escrito, porque es una evidencia física, concreta, válida, en donde yo me tengo que confrontar en esta relación tanto con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo y con el Padre, la validez de esa relación, y la puedo confirmar nomás con su palabra escrita. Ellos no se van a contradecir, ellos mismos han dicho, nuestra palabra, lo que hemos hablado, concuerda con lo que estamos actuando, y no cambiamos. Y no cambiamos. Inclusive para terminar, el tiempo ya es escaso, hay un versículo que dice que su palabra es la más segura, y no sé con cuál otro versículo quieran que terminemos, por favor. Ajá. También con la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Para todos un abrazo, que estén muy bien y hasta el próximo sábado. Chao. Chao, chao. Chao, feliz día.